Vamos a charlar sobre algo muy común. Yo sé que mucha gente, si yo le digo y le pregunto, ¿saben lo que es la culebrilla? Va a saber lo que es la culebrilla. Pero si le pregunto, ¿saben lo que es el herpes zóster? No sé. Seguramente mucha de esa gente no lo va a saber. En la Argentina aprobaron una nueva vacuna para prevenir el herpes zóster, que es el productor de la culebrilla, entre otras cosas, ¿no? Vamos a charlar sobre este tema con el doctor Pablo Eduardo Bombey, jefe de la sección de infectología del SEMI. Doctor Pablo Bombey, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, Marcelo, un gusto. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Y bueno, acá, la verdad, sorprendidos gratamente, ¿no? Contanos un poquito, ¿sabes lo que yo te pediría? Si le podés contar a nuestra audiencia, a ver, ¿qué es el herpes zóster? ¿Qué produce? ¿Cómo se contagia? Y después vamos a hablar un poquito de cómo lo prevenimos. ¿Puede ser? Cómo no. Bueno, el herpes zóster es el mismo virus que el de la varicela. Es el mismo virus. Nosotros cuando somos niños o adolescentes, o muy raramente un poco más grandes, pero generalmente se ven en la niñez, uno tiene la varicela donde todos conocen que uno se brota en todo el cuerpo, empieza en el cuero cabelludo, después se va brotando el resto del cuerpo. Uno se cura de la varicela, pero el virus no es que se va del organismo, queda latente en las raíces nerviosas, digámoslo así, muchos años, mucho tiempo. Sí. Y con el correr de los años, nuestras defensas van bajando porque van envejeciendo. Entonces esas defensas que mantienen el virus ahí latente, a la medida que van bajando, sobre todo a partir de los 50 años, pueden permitir que el virus se reactive, pero no se reactiva como la varicela en todo el cuerpo. En general se reactiva a lo largo del trayecto de un nervio, lo más común es en la zona del tórax, que uno habitualmente ve lo que la gente llama culebrilla, que empieza atrás y se extiende hacia la línea media adelante y generalmente de un solo lado del cuerpo. Pero puede ocurrir en cualquier lugar del cuerpo. Y eso provoca mucho dolor en el momento de la aparición. Inclusive a veces el dolor aparece, no a veces, hasta más de un 70% de los casos puede aparecer antes que las lesiones en la piel. Cuando aparecen las lesiones en la piel, el diagnóstico lo hace la mayoría de la gente, hasta inclusive los que no están en el ámbito de la salud. Claro. Pero el dolor que puede aparecer antes, que puede ser muy intenso, puede durar 2 o 3 días y recién después aparecer las lesiones, y muchas veces eso origina que se hagan múltiples estudios para ver el origen del dolor, hasta que uno ve que aparecen las lesiones y dice, ya está, esto es el zóster o la culebrilla. Pero es un poco la explicación de lo que es el herpes. A ver, tengo entendido también que puede aparecer en la cara, ¿no? El herpes. Exactamente, en cualquier lugar del organismo, porque esto se desarrolla a través de una raíz nerviosa. Claro. Tenemos raíces nerviosas en todo el cuerpo. Si aparece en la cara, puede afectar en la parte del ojo, que hay que estar muy atentos y hay que hacer un control oftalmológico muy cercano y precoz. Puede aparecer en el oído, que a veces produce una parálisis de la mitad de la cara. Puede asociarse a trastornos, falta de gusto, pero puede aparecer en el cuello, en el brazo, en las piernas, en fin, en cualquier lado. Es decir, que las consecuencias pueden ser delicadas, ¿no? Es decir, que puede llegar a ser algo grave, complicarse con alguna enfermedad, otra enfermedad. Sí, a veces se puede complicar. Estas complicaciones tienen que ver con que a veces las lesiones de la piel, que después son como vesículas que aparecen, se pueden sobreinfectar, pero eso yo diría que no es la complicación más importante. Las complicaciones más importantes son las que tienen que ver con lo que hablamos recién, que se comprometa el ojo, y eso puede producir lesiones importantes en el ojo. También puede producir, como el virus está dentro en la raíz nerviosa, puede producir inflamación del sistema nervioso central, del cerebro, producir lo que se llama una encefalitis o una meningoencefalitis. Y también se asocia el desarrollo de herpes zóster a la aparición de accidentes cerebrovasculares durante o posterior a la aparición del herpes zóster, porque produce también inflamación en los vasos sanguíneos. Así que no son complicaciones súper frecuentes, pero pueden aparecer. Pueden aparecer. Bueno, y resulta que un laboratorio empezó a estudiar y descubrió una vacuna, ¿no? Así es, en realidad ya teníamos una vacuna hace varios años, que es una vacuna, cuando nosotros hablamos de vacunas,
digamos, hay vacunas a virus vivos atenuados, es decir, que es el mismo virus de la varicela atenuado, Sí. que tuvimos disponible hasta hace poco tiempo. Y ahora, la nueva vacuna que tenemos disponible, ya la otra no la tenemos más, esta es más eficaz y es producida por una plataforma que se llama recombinación genética, o sea que se fabrica fuera una proteína del virus que hace que cuando la inoculan el organismo genere una reacción defensiva y proteja en el futuro contra la reactivación de este virus, porque el virus no es que uno se lo contagia de afuera, uno ya se lo contagió cuando era chico, ya tuvo la varicela, claro. Y el virus lo tenemos latente. Y la vacuna lo que hace es reducir en forma muy importante la posibilidad de que uno tenga la reactivación de ese virus y por ende el herpes zóster, el dolor asociado y una de las complicaciones que yo no mencioné, que es la más frecuente, que es lo que se llama neuralgia postherpética, que es un nombre así un poco llamativo para el que no está en el ámbito médico, pero que es un dolor que persiste más allá de los 90 días del episodio del zóster y que puede ser muy duradero y en algunas personas muy, muy difícil de tratar y realmente a veces invalidante el dolor. Entonces, esa es una de las, yo diría, es la complicación más frecuente que las otras que mencioné antes. La neuralgia del trigémino, ¿no? Y bueno, depende del nervio afectado, puede ser el trigémino, puede ser el nervio, digamos, facial, puede ser otros nervios dorsales, en fin, cualquier nervio que se vea afectado por el herpes zóster, como el herpes está en la raíz nerviosa y cuando se reactiva a lo largo del nervio, produce toda una irritación del nervio y daña el nervio, lo cual hace que ese nervio duela durante mucho tiempo porque que el nervio se cure tarda mucho tiempo y a veces persiste, por eso persiste el dolor en muchos casos mucho tiempo, y esto es más probable a medida que uno avanza en edad también, ¿no? Claro. A ver, Pablo, y ya tenemos la vacuna, ¿cómo es que se aplica? Contame un poquito. Bueno, la vacuna entonces es una vacuna recombinante, inactivada, digamos, y que no contiene el virus en absoluto, claro. Y tiene un adyuvante, que es una sustancia que potencia mucho la respuesta inmune, o sea que ayuda a generar mejor inmunidad. Bien. Es una vacuna que se aplica por vía intramuscular a los adultos, está aprobada para aplicarse a todos los adultos a partir de los 50 años, con un esquema de 2 dosis, con un intervalo mínimo, es decir, que por lo menos 2 meses haya transcurrido entre esas 2 dosis, y después, algo muy importante, que el zóster puede ser más frecuente y puede ser más agresivo en las personas que han las defensas bajas, con lo que nosotros llamamos inmunocomprometidos o personas con déficit de la inmunidad. Bien. Y esta vacuna se probó en grupos de inmunocomprometidos a partir de los 18 años y tiene una aprobación para usarse a partir de esa edad en personas con factores de riesgo de complicaciones del zóster, del herpes zóster, como son las causas de inmunocompromiso, como es el HIV o los trasplantes de órganos, los trasplantes de médula, los pacientes oncológicos, oncomatológicos, lo cual es muy importante porque es muy frecuente la reactivación del virus en esas circunstancias, ¿no? Es decir, a ver, esto entonces impide, es decir, que se tendría que aplicar en personas que tuvieron varicela, suponete que no hayan tenido la varicela, o por lo menos no lo supieron, ¿no? Vamos a decirlo así. En este caso, igual correspondería aplicarla en una persona de más de 50 años. Es muy buena la pregunta, porque se sabe hoy que a partir de los 50 años actualmente más del 99% de las personas han tenido varicela. Ajá. Aunque no lo recuerden, pero si uno hace una prueba de sangre, un análisis de sangre, que uno lo puede hacer, pero no es necesario hacerlo para vacunar, demuestra que prácticamente toda la población, inclusive un poquito de menos edad, a partir ya de los 40, 45 años, pero la vacuna está aprobada para todas las personas a partir de los 50 años, no hace falta hacerse estudios para ver si tuvo varicela porque ya se sabe que prácticamente todos la han tenido. Y por debajo, que es la aprobación para estos grupos con factores de riesgo a partir de los 18 hasta los 49 años, habitualmente son personas que ya tienen estudiado el tema de varicela porque por su déficit de inmunidad, su falta de inmunidad, le hacen múltiples estudios entre los que se ve si tuvo o no tuvo varicela, y bueno, si tuvo varicela, se aplica la vacuna también, es una oportunidad para prevenir.
Ahora, ¿esta vacuna en este momento se está aplicando en forma masiva? No, porque todavía no está formando parte del calendario, ¿no?, habitual. ¿Cuál es la idea de esto? No, esta vacuna recién empieza a estar disponible, hace pocos días que está disponible en nuestro país. La anterior vacuna que tuvimos disponible solo se administró en el ámbito privado, no está, por lo menos la anterior, y esta no sé, por ahora no hay, no tengo datos de que vaya a ser incluida en el calendario. Claro. Pero bueno, la inclusión de una vacuna en el calendario de inmunizaciones requiere de múltiples análisis de carga de enfermedad, es decir, una serie de datos técnicos que uno tiene que tener antes de incluir una vacuna en calendario, porque esta sería una vacuna en calendario para ciertos grupos, por ejemplo los adultos mayores o los adultos menores con algunos de estos factores de riesgo. Así que por ahora no está en calendario, va a estar disponible en farmacias y en vacunatorios, pero es una herramienta muy importante. Yo creo que yo he tenido consultas no ahora, sino hace años sobre zóster, y la gente que tuvo el zóster o la culebrilla es la que sabe lo que significa tenerlo. Entonces lo ideal es, si uno puede no tenerlo, es mejor. Es mejor. ¿Hay alguna contraindicación, Pablo, para la vacuna? No, prácticamente contraindicaciones no hay, porque es una vacuna, como dije antes, inactivada. Así que salvo que uno tenga algún antecedente, por ejemplo, con la primera aplicación, que haya tenido alguna reacción importante, el resto no hay contraindicaciones, digamos. Obviamente, mujeres embarazadas es una vacuna que todavía no hay estudios, con lo cual no se utiliza durante el embarazo. Pero digamos, fuera de eso, si la persona demuestra tener alguna hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna, aunque ya lo sepa de antemano, pero son muy, yo diría, son excepciones esas situaciones. Claro, entonces, concretamente estaría indicado en personas de más de 50 o personas inmunocomprometidas, que eso sí es importante, no importa la edad. Eso, exactamente, a partir de los 18 años, claro. Digamos, a partir de los 18 años, que cuando tiene la aprobación regulatoria para las personas inmunocomprometidas, y a partir de los 50 años para todas las personas, porque como mencioné antes, nuestro sistema inmune va envejeciendo y tenemos mayor riesgo de desarrollar la enfermedad a partir de esa edad. Claro, aparte estoy viendo que esto se está aplicando en muchos países ya, es decir, que hay experiencia, ¿no? Más de 40 países, así que tenemos experiencia, esto no es algo nada nuevo, digamos, ¿no? No, claro, esta vacuna llegó ahora a nuestro país, pero ya hace varios años, como mencionabas, que está en Estados Unidos y en Europa. Lo que pasa es que se empezó a producir y la demanda fue tan alta en esos países que no pudieron, recién ahora, entiendo yo, se pudo traer a nuestro país. Claro. Y también a Brasil, y se va a ir seguramente incorporando en otros países de América en la medida que haya una provisión suficiente. Está bien. Muy interesante el tema, Pablo. Sí, Carmen, contame. Bienvenida, contame, querías hacer una pregunta. No, sí, quería saber si sirve de algo la vacuna de la varicela para el herpes zóster. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También es una pregunta interesante. Por ahora, en realidad la vacunación contra varicela no empezó hace tantos años en nuestro país, aproximadamente el año 1997, o sea que son chicos ahora adultos jóvenes vacunados que todavía no están, por ahora les falta para llegar a los 50 años. Vamos a ver si la vacuna contra varicela tiene algún impacto en la incidencia del zóster o el virus vacunal, porque el virus de varicela zóster es un virus vivo atenuado, claro. Puede reactivarse como zóster cuando esas personas vacunadas lleguen a edad adulta. Todavía no lo sabemos, pero en principio, digamos, por ahora no tiene ningún impacto, y lo que sabemos es que los que sí tuvieron o tuvimos varicela estamos en riesgo de desarrollar zóster y hacer esta enfermedad, ¿no? Claro. Lo otro que por ahí hay que comentar también, que las personas que ya han tenido un episodio de zóster, sí. Esta vacuna también demostró buena respuesta, y el episodio de zóster, el haber tenido zóster, hasta en un 12% de los casos puede repetirse. No es lo más frecuente, pero puede llegar a repetirse. Entonces, también esas personas pueden vacunarse si ya han tenido zóster, porque evitaría
una recurrencia de los zóster. Está bien, Y está bien. también aquellas personas que se han vacunado con la vacuna que teníamos disponible hasta hace poco tiempo, también pueden vacunarse porque esa vacuna, digamos, disminuye la inmunidad con el pasar de los años, entonces esta vacuna serviría para completar la protección. Claro. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, la verdad que es un avance. Nos interesa mucho, especialmente para nosotros que ya pasamos los 50, nos viene muy bien saberlo. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, la verdad que ojalá nuestros oyentes lo hayan evaluado y seguramente van a empezar a pedir la vacuna, ¿no? Su médico les haga la receta para vacunarse. Muchas gracias, Pablo. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido el doctor Pablo Eduardo Bonveí, que es jefe de sección infectología del SEMI.